Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de la sexualidad y el cuerpo, el género y todos estos aspectos que tanto inquietan a las generaciones actuales, pero lo vamos a ver desde una perspectiva histórica. Vamos a empezar obviamente con el mundo antiguo. Que bueno, es bastante complicado hacerlo en un video de hacer un repaso histórico de todos los tiempos, cómo se ha dado este fenómeno, porque, por ejemplo, al decir mundo antiguo, estamos hablando de múltiples pueblos de una línea temporal bastante grande, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Pero en general, en el mundo antiguo no había un tabú tan grande con respecto a la sexualidad ni con respecto al cuerpo. Había sociedades bastante discriminatorias, o sea, que marginaban muchísimo al sexo femenino, como podrían ser los atenienses, que eran bastante rígidos con respecto a la inferioridad del sexo femenino. Tenemos el ejemplo de Aristóteles, de filósofos, grandes filósofos, teorizando que la mujer era inferior al hombre, era el sexo al que le faltaba algo, tenía menos inteligencia, muchísimas cosas que se decían en el mundo ateniense. Pero incluso dentro del mundo griego, que tenía varios pueblos, varias civilizaciones, ya los espartanos tenían otra visión de la mujer. O sea, Esparta sí era una sociedad bastante rígida, bastante disciplinaria, bastante militar, pero la mujer también participaba, tenía mayor participación. Y la mujer también hacía atletismo, o sea, había mujeres atletas. Había algunas sociedades también donde la mujer y el hombre estaban mucho más en equidad. Pudiéramos hablar de los etruscos, por ejemplo, de los egipcios, que también estaban más iguales, del mundo nórdico, ¿no? En los pueblos nórdicos se han encontrado en las excavaciones mujeres que estaban ataviadas como guerreros, es decir, que habían tenido un papel de guerreros en la sociedad. Entonces, esto nos dice mucho, ¿no? Acerca de las sociedades. Tenemos, por ejemplo, el Imperio Romano, ¿no? Donde era tan abierto en torno al cuerpo femenino, al cuerpo masculino. Los baños, ¿no? Estos baños donde la gente asistía desnuda. Y no digas desnudas así con tu familia, ¿no? Que sería como algo pues más íntimo, por decir, no, te veía, te conocía ya cualquier persona, ¿no? Era un baño público, todo el mundo llegaba y todo el mundo se bañaba en los mismos lugares y realmente no estaba este tabú, ¿me entienden? O sea, este tabú del desnudo, de escandalizarte por el desnudo. También incluso vemos muchísimas esculturas donde con temáticas sexuales, mitos con temáticas sexuales. Bueno, después de haber hecho este breve recorrido, vamos a hablar un poco de qué ocurrió en la Edad Media. ¿Qué pasó? O sea, tenemos este mundo antiguo más abierto en torno al cuerpo, a la sexualidad, algunas civilizaciones bastante restrictivas en torno a la mujer y bastante que marginaban al sexo femenino, y por otro lado otras civilizaciones donde el hombre y la mujer estaban más en equidad. Pero ¿qué pasa en la Edad Media? O sea, ¿qué ocurrió? Pensamos en la Edad Media llamada la Edad Oscura y automáticamente decimos, bueno, es que es una edad de oscurantismo, es una edad con muchas cosas terribles que ocurrían. Pensamos en la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Cuando la Inquisición en realidad no estuvo en su auge en el periodo medieval, ni mucho menos. Pensamos, por ejemplo, en una noción del pecado, en una seriedad, en un tabú acerca del cuerpo, de la sexualidad, pero eso tampoco pasaba en la Edad Media. De hecho, si les muestro algunas obras de arte que encontré medievales, no las creerían, o sea, no creerían que son medievales, pero sí lo son. Tenemos en la literatura algunas historias con una connotación bastante sexual e incluso algunas relieves, altos relieves en iglesias con también temáticas sexuales que jamás se nos ocurriría imaginarnos en las fachadas de una iglesia, porque pareciera, ¿no? Si nos ponemos a ver este tipo de arte, que el ser humano moderno es mucho más espantado con respecto al cuerpo de lo que eran los medievales. Es que si les cuento un poco acerca de los medievales, o sea, toda la familia dormía en una misma cama porque no estaba este concepto de individualidad, de espacio personal. Esto no había, en la Edad Media no existía esta cosa de espacio personal o espacio individual. Todos éramos un colectivo, todos funcionábamos en conjunto. Entonces, no sé, la casa, toda la familia dormía en la misma cama y aparte dormían desnudos. ¿Por qué? Porque en esta época luego en las ropas se quedaba mucha suciedad, se podían quedar algunas pulgas, algunas cosas que molestaran en la noche. Entonces era muy común que la gente durmiera junta, aparte para darse calor mutuamente,
pero que lo hicieran también, o sea, durmieran desnudos. Incluso hay alguna mención que se hace de que una forma de cortesía era no ponerle los pies fríos en la piel a la otra persona que estaba durmiendo a tu lado. Incluso si llegaba una visita o algo así, también se dormía con todos en la misma cama y pues desnudo también para mayor comodidad. Pero entonces, si en la Edad Media no está esto así tan tajante, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, es cierto que en el periodo medieval, pues la sexualidad se empieza a entender como un pecado, obviamente, por el cristianismo y porque dentro de esta religión, o sea, existen muchas restricciones en la forma en la que se debe de tener sexo porque se considera un pecado, ¿no? Entonces, obviamente no puede, en teoría, ¿no? Porque esto en la práctica no se cumplía, pero tenían que ser ciertas posiciones específicas, hacerse de ciertas maneras y con el fin de procrear. Obviamente esto no se cumplía de esta manera porque tampoco en este periodo era considerado un pecado tan grave. Se veía como un pecado más, como pudiera ser la gula, como pudiera ser incluso bien curioso porque la Divina Comedia, o sea, está bien loco esto, que la lujuria aparece como uno de los pecados más leves de todo el viaje al infierno. O sea, aparece la lujuria, después aparece la gula, o sea, la gula todavía se considera peor que la lujuria. Entonces, sí es cierto, si era tabú, no había esta apertura como en ciertos lugares del mundo antiguo respecto al sexo, pero tampoco era tan tabú como en el mundo moderno. O sea, bien curioso, es muy diferente a cómo lo vemos. En lo que respecta a la mujer, también en la Edad Media, pues hubo muchas más restricciones en lo que podía hacer una mujer y lo que no. Porque, en primera, uno de los teóricos más grandes de la Edad Media, de los filósofos más importantes, pues fue Aristóteles. Y ya les platicaba de lo que pensaba Aristóteles respecto a las mujeres que eran más tontas, que eran el sexo inferior. Entonces, por todas estas razones, pues obviamente las mujeres no iban a tener el mismo papel que el hombre en la sociedad. La mujer era la tentadora, la mujer era la que, como no tenía razón, no tenía buen uso de la razón, pues podía cometer muchos errores, era más emocional en este imaginario. Incluso había una cosa bien interesante en medicina medieval, que se decía que la mujer era más fría que el hombre. El hombre era cálido y seco y la mujer era fría y húmeda. Y por ese motivo, como las serpientes, así lo explicaban ellos, la mujer siempre va a buscar el calor de un hombre. Entonces era muy común que si la mujer salía, o sea, la dejaban salir, pues ella iba a buscar a los hombres por este instinto, como que se veía como una especie como de tendencia de la mujer a siempre buscar el calor masculino, como las serpientes o los seres de sangre fría que siempre están buscando. O sea, qué curiosas cosas se pensaban, pero bueno, siempre estaban buscando así al hombre. Entonces, por eso, pues las encerraban. O sea, es bastante feo, ¿no? Lo que pasaba en la Edad Media respecto a la mujer y las ideas que se fueron gestando. Hay que tomar en cuenta que la Edad Media igual es un periodo muy largo y que pues el cristianismo se fue extendiendo de manera paulatina. Entonces todavía quedaron muchos residuos paganos. Incluso está la figura del hada, que también es adorada como una diosa. O sea, no se imaginen las hadas chiquitas con alitas, sino las hadas, por ejemplo, como Melusina, que eran hadas tamaño normal, o sea, tamaño normal, no hadas pequeñas, y que estaban en las cavernas y que tenían poderes y sabiduría y eran más bien como diosas en este periodo. Entonces, era una forma de que continuara la idea de la diosa o del divino femenino. Entonces es bien interesante, ¿no? El periodo de la Edad Media pues tiene muchos matices, es muy complejo, es difícil generalizar sobre esto, pero más o menos les quise dar unas ideas para quitar esas falsedades que se dicen sobre la Edad Media. Entonces, ¿qué pasó en el mundo moderno para que exista una paradoja que es que, por un lado, el cuerpo comenzó a verse más en el arte? O sea, el cuerpo como tal, el cuerpo tal y como es, ¿no? Con sus proporciones. Pero por otro lado, o sea, mientras ocurre este fenómeno, ¿no? Donde el cuerpo comienza a dejar de ser una especie como de aspecto secundario, porque la Edad Media no es tanto que fuera tabú, sino era secundario. O sea, cuando vemos las representaciones románicas, es decir, las representaciones medievales del cuerpo, no importaba tanto las proporciones, no importaban tanto que si estaba desnudo o qué, lo que importaba era la idea que se quería transmitir atrás de las figuras, que era una idea de la cosmovisión.
Digamos que las iglesias eran una especie de libro donde la gente entraba y veía pasajes de la Biblia. Con esos apoyos visuales, pues podía más o menos imaginarse a qué estaba adorando o en qué contexto, qué estructura simbólica había detrás, todo eso. El cuerpo era visto como algo secundario, lo que importaba era el espíritu completamente. Pero de pronto en el Renacimiento, Renacimiento, pues empieza otra vez a surgir esta estética del cuerpo, donde los artistas comienzan a representar las formas humanas y esta noción del ser humano como un microcosmos, y que por lo tanto el cuerpo era una especie de reflejo del universo. Todo lo que había en el universo existía en el cuerpo, porque el cuerpo, el ser humano era la síntesis de lo divino. O sea, Dios había creado a todas las criaturas, se había creado todo el mundo, y como criatura perfecta, como criatura que iba a estar a su imagen y semejanza, es decir, la imagen y semejanza del universo, del macrocosmos, iba a ser el hombre. Entonces el cuerpo era algo sagrado. Entonces en este tenor iba esta como especie de obsesión con el cuerpo, y se empezó a estudiar la anatomía, las formas, ¿no? Las líneas, cómo están las venas, ¿no? Y todo un estudio también de aritmosofía con respecto al cuerpo. Aritmosofía es el arte de los símbolos detrás de los números. Entonces, que tengamos 5 extremidades se conecta con la estrella de David, que tengamos 10 dedos son los 10 mandamientos, que los pulmones están conectados a la constelación de Cáncer, y así las 33 vértebras que representan la ascensión espiritual. Entonces todo esto era en realidad el cuerpo como un libro también, un libro que contenía la sabiduría del universo. Entonces, más o menos de esta forma ocurrió este resurgimiento del cuerpo en su estética y en su naturaleza. Pero por otro lado, en la modernidad también pasa otro fenómeno bien curioso, que es la caza de brujas. En realidad este fenómeno tuvo su auge en el siglo XV. En el siglo XV, que fue un siglo muy oscuro porque fue un siglo de peste, o sea, fue un siglo de peste negra, fue un siglo pues bastante duro. Y también en este siglo aparece otra enfermedad, que es la sífilis. Esto, sumado a la caza de brujas, sumado a textos como el Malleus Maleficarum, que era un texto que los inquisidores usaban para guiarse en su caza de brujas, comenzó a hacerse un tabú la sexualidad, comenzó a hacerse un tabú lo femenino. En este imaginario que les comentaba de lo femenino como lo que corrompe, lo femenino como lo que es bajo, con lo que es diabólico, ¿no? Porque lo femenino, al fin y al cabo, es lo que aceptó la tentación de Lucifer, ¿no? La tentación del diablo. Entonces, lo femenino y el diablo comenzaron a compaginarse, y por lo tanto las formas femeninas, el cuerpo femenino, era la tentación en sí. Entonces, el cuerpo femenino se empezó a volver sinónimo de pecado. Y viene justamente lo interesante, que es lo que quería dejar en claro desde un inicio, que el periodo medieval no es el periodo en el que se constituye el cuerpo y la sexualidad como el más grande pecado o como algo sumamente oscuro y pecaminoso, sino esto ocurre más bien en la modernidad. Y aquí es bien importante aclarar esto, porque vamos a ver conforme avanza la modernidad cómo va cambiando la noción del cuerpo y cómo se va volviendo el centro de la identidad. La pureza del espíritu puede medirse en base a la pureza del cuerpo, ¿no? Se empiezan a interrelacionar más. Incluso las identidades, ¿no?, de las personas comienzan a relacionarse con el cuerpo o con su fisicalidad, con su físico. Es verdad que desde el periodo medieval, cuando alguien tenía alguna enfermedad o tenía algún problema físico, se relacionaba con un defecto espiritual, porque el cuerpo no estaba separado del alma. Sin embargo, es lógico que en las primeras etapas del cristianismo, lo que se priorizara era más bien la conducta espiritual, porque la preocupación de la iglesia como institución era extenderse por el territorio y era terminar con el paganismo. Obviamente esto iba a ser bastante difícil porque estamos hablando de muchísimas comunidades paganas que tenían que incorporar a la institución eclesiástica. Entonces esto era lo complicado y era la prioridad, convertir a todas esas personas. Y para convertir, la discusión estaría en torno a por qué los dioses que ellos adoraban eran dioses falsos, por qué las prácticas que ellos hacían eran prácticas que no eran buenas. Entonces la discusión estaba más en ese tenor, más en lo cultural, más en lo espiritual. Sin embargo, ya más entrada la Edad Media, o sea, lo que llamamos la Baja Edad Media, ya en la Baja Edad Media ya estamos más cerca de la modernidad, ya se extendió el cristianismo, incluso ya se universalizó. Y ya no existen muchos cristianismos, sino ya existe la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Entonces ya es momento de prestar atención
a aspectos más de la conducta y de la moral y realmente como a entender la figura del diablo, que realmente los textos o los estudios de demonología se empiezan a desarrollar a partir del siglo XV. Antes el diablo no era una figura tan central como para dedicarle tantísimo tiempo, porque lo que importaba era la figura de Cristo, de Dios, en contraste con las figuras del paganismo. No quiere decir que antes el diablo no haya tenido importancia, sí la tuvo, pero en la modernidad va a ser mucho más estudiado el diablo, los demonios y todo tipo de seres que habitan en el mundo espiritual, y también la figura obviamente de la bruja. La figura de la bruja como aquella mujer impura, como aquella mujer demasiado sexual, aquella mujer desinhibida, ¿no? Que está por ahí corrompiendo a los hombres, que está por ahí demonizando, o sea, al pueblo, demonizando a su entorno, porque ella se vuelve como el vínculo a través del cual el demonio accede a la tierra. A la par que ocurre este fenómeno de la bruja y del diablo, también comienza a haber una mayor inquietud por el mundo práctico y por el mundo físico, lo que entendemos como el inicio de la ciencia. La ciencia se va a ir desarrollando de manera paulatina, pero vamos a encontrar una transformación de paradigma. O sea, pasamos de un paradigma plenamente espiritual, contemplativo de la espiritualidad y lo divino, a un paradigma de la acción, del utilitarismo, de utilizar los recursos naturales, y obviamente para utilizar los recursos naturales primeramente hay que comprenderlos. El cuerpo va a ser también entendido como parte de esa naturaleza, como parte de aquello que se quiere comprender y como también aquello que da como resultado la personalidad. Y es aquí cuando, por ejemplo, en el siglo XVIII, comienzan a haber estudios acerca de cómo aprendemos, cómo comprendemos el mundo, y empieza a plantearse que primero está lo que llega a nosotros a través de los sentidos y después está ya los conceptos abstractos, ¿no? Entonces primero lo sensitivo y después lo abstracto. Este cambio de paradigma de lo sensorial a lo abstracto pues da como resultado el empirismo, o sea, va de la mano ese prácticamente el empirismo, pero esto también genera un impacto cultural, es decir, darle más importancia al plano físico que al plano espiritual. Entonces eso hace claramente que el cuerpo se vuelva no solo estudio, o sea, no solo objeto de estudio para la ciencia, sino también la base de la pureza, el principio de la pureza. Y también el principio de la identidad. Conforme nos vamos interesando más por el mundo físico, nos vamos interesando más en el cuerpo como aquello que sustenta y como aquello que forma parte de la identidad. Tenemos ahí como una especie de caldo de cultivo preparado, ¿no? Por un lado, esta represión enorme de la sexualidad. Por otro lado, tenemos esa obsesión con la ciencia y por lo tanto un interés muy grande en estudiar la naturaleza del cuerpo, lo cual también en su parte negativa genera estudios que terminan siendo bastante racistas. Desde el siglo XVIII encontramos bastantes teóricos que hablaban de por qué, ¿no? Estudiando el cráneo, viendo por qué una raza era mejor que otra y cosas de este estilo. Y a través de, por ejemplo, los estudios de la frenología, que fueron estudios científicos para la época, pues empezó por primera vez a ligar el cuerpo físico de una manera sumamente fuerte con la personalidad, con la identidad. O sea, el racismo yo creo que sí se vuelve más un aspecto característico de la modernidad y no tanto de otras épocas, que sí existió, pero no es característico y no estaba tan consolidado por estas nociones del cuerpo que se transformaron. Entonces aquí tenemos este caldo de cultivo. Entonces en la época victoriana también hubo mucho tabú con respecto al cuerpo. Ahí yo creo que fue una de las épocas con más tabú respecto al cuerpo, más restrictivas respecto a la sexualidad, donde las mujeres tenían que cubrirse, pero era extraño porque se sublimaba la sexualidad, ¿no? O sea, por un lado tienen que cubrirse todas, pero por otro lado con estas crinolinas, ¿no? O con algo que mostrara ciertas formas femeninas. Entonces es un poco ahí como una neurosis colectiva. A mí me parece una neurosis colectiva, una histeria colectiva, no sé cómo llamarlo, pero sí una locura colectiva con respecto al cuerpo, a la sexualidad, viéndolo como un tabú, pero por otro lado seguían los prostíbulos, pero, o sea, ¿me entienden? Como una así dualidad así extraña. En el mundo moderno va a haber una obsesión muy grande con respecto al cuerpo, tanto para bien como para mal. Siglo XIX y XX van a tener mucho la característica de centrarse en el plano físico, en el plano de lo práctico y de lo útil. La ciencia va a estar bastante de moda en esta época como la esperanza de la humanidad.
Lo que ocurre aquí es que básicamente se va a entender que la personalidad y que las características del ser humano, del individuo, van a estar fundamentadas en una base física y sexual, y a partir de ahí se van a establecer las otras características más sublimadas, como podrían ser lo que se va a manifestar ya socialmente de ese individuo. O sea, primero van a estar los instintos, la sexualidad, y después ya lo que se manifiesta sexualmente como parte de una personalidad, es decir, como una máscara que se muestra al exterior. Entonces ya no estamos hablando de que exista como tal un diablo, que es lo que nos lleva a tener conductas erradas o conductas más relacionadas con el instinto, con lo salvaje, con la sexualidad, sino la sexualidad va a ser lo primero, esa base va a ser la base auténtica del ser humano, y por otro lado, la parte artificial, por llamarla así, o la parte externa del ser humano, la que está condicionada por su entorno social, va a ser más bien la moral, va a ser más bien la ética, va a ser aquellas cosas que se entendían como la naturaleza primordial del alma. Entonces aquí hay una inversión de la noción del ser humano. Antes el ser humano era primero alma y después se corrompía en el mundo físico y llegaban estas influencias exteriores como el diablo a tentar a ese individuo, y en esta inversión de esa noción, primero tenemos a ese individuo instintivo, a ese individuo que viene prácticamente, ese individuo que es el ello, o sea, que se caracteriza por ser el ello, y posteriormente viene la moral, viene la conducta, viene la ética y todas aquellas cosas que conforman la máscara, la personalidad. Se va desarrollando el capitalismo, o sea, el capitalismo empieza a desarrollarse desde el siglo XV, de hecho, cuando empieza la burguesía a tomar cada vez más fuerza, se desarrolla el capitalismo, y conforme más va desarrollándose, ¿no?, todo comienza a dirigirse hacia la inmediatez, empieza a cambiar la dinámica cultural, porque les decía que antes no estaba esta noción de individual, del individualismo tan marcado, antes todo era en comunidad, pero cada vez más nos vamos volviendo más individualistas, ¿no? Entonces es esta noción de lo desechable, de lo inmediato, y también el cuerpo pasa a ser de un sujeto activo, de sentido, se va volviendo más el cuerpo como algo para producir o algo para ser consumido, pero no digo consumido en el acto sexual en sí, sino más bien como incluso desde que miras a la persona ya te está vendiendo su personalidad a través de su belleza y a través de su seducción. Estaba leyendo justamente el libro del filósofo Lipovetsky, La Era del Vacío, y ahí se habla de cómo la modernidad y cómo conforme avanza el capitalismo, la seducción se va volviendo tan importante. Y esto es desde las instituciones, que por ejemplo incluso los políticos ya se vuelven seductores o ya seducen, ¿no?, a los que los están viendo para que tengan su voto. Ya no los convencen, los seducen, ¿no? O sea, no seducción necesariamente sexual, la seducción también se refiere a aspectos como más sensoriales, como en vez de ir hacia tu razón, ir a tu visceralidad. Conforme avanza la modernidad y la posmodernidad, vemos cómo todo paulatinamente se recarga más hacia lo práctico y hacia lo físico. También hacia lo inmediato es otra de las características. Toda la sociedad se empieza a individualizar y por lo tanto ya no existe esta noción de comunidad donde existen muchos lazos y muchos vínculos entre la gente y entre los pueblos, sino más bien ya tenemos un conjunto de personas que están en una dinámica de producción y de consumo, pero esta es una dinámica que va alienando a las personas, las va alejando de su verdadero ser y también los va separando de los otros, de tal manera que ya no existe como tal una construcción de un ser auténtico, de una esencia auténtica, tampoco de un sentido vital, sino más bien lo que importa es la inmediatez y cómo a lo largo del tiempo nosotros vamos transformándonos de acuerdo a lo que está de moda, a esta idea de progreso, de tener siempre lo que está a la vanguardia. También no existe esta noción de que la gente nos va a apreciar por aquellas virtudes que estén más allá de lo práctico y de lo físico. Está más bien la idea de que lo importante es aquello que nos da un resultado material y también que lo importante son las impresiones inmediatas. Como las relaciones son inmediatas, pues la gente no tiene tu historial de toda tu vida, lo que importa es la primera impresión, como la llaman. Otro factor aquí es que al haber estado tan reprimida la sexualidad, tan reprimido lo femenino, todo esto, pues obviamente hay una especie como de péndulo, ¿no? Es la cuestión del péndulo, se está de pronto muy aquí con lo del puritanismo, con la época victoriana, todo esto, que de repente lo sueltas y pues se viene del otro lado, ¿no? Claramente, pues existe como esta situación, ¿no?, de que
la historia a veces se mueve así en extremos. La liberación sexual, esta idea de libertad, ¿no? Que es herencia de las ideologías burguesas, ¿no? La idea de liberarnos, todo esto. Se habla también que en el capitalismo las identidades de las personas se diluyen, se empiezan a diluir. Ya no importa tanto esa identidad porque ya no importa lo que hagas en el tiempo, ya no importa lo que se sostiene en el tiempo, lo que importa es lo inmediato, lo fluido, lo rápido, siempre estar a la moda, siempre tener la nueva ropa, todo eso. Entonces la esencia, el sentido, lo que tú construyes a través del tiempo se va volviendo como una serie de momentos, ¿no? Separados unos de otros, desarticulados de unos de otros, y como ya solo importa el físico, pues sí, la primera impresión, de pronto todo el mundo quiere ser bello, ¿no? Y por eso se vuelve tan agresivo hablar de otros cuerpos que pudieran no ser bellos, etcétera, porque eso es decirle a la persona que tiene menos valía, que va a tener menos importancia social, porque todo es inmediato. Entonces ya no importan sus valores, ya no importa su sentido, sino importa su cuerpo, ¿no? O sea, importa que sea bello, que sea, pero no solo la belleza, sino el carisma, o sea, ser extrovertido, ser carismático, todo eso, porque es lo que en un momento puede seducir al otro, lo puede envolver. Entonces, he ahí el problema. La cuestión aquí es que habría que cuestionarnos si realmente todos debemos ser bellos o realmente darle el lugar nuevamente a la belleza que tenía, como una virtud más entre muchas otras, ¿no? Y también habría que realmente cuestionarnos si realmente nuestra identidad física y nuestra sexualidad puede tener tanto peso en nuestra persona, o sea, tanto peso en nosotros, de ser como el material de nuestra identidad y principal, el material primordial de nuestra identidad. O no será bueno tomarlo como algo importante, como siempre ha sido, o sea, siempre ha sido algo importante, pero también empezar a valorar otras cosas del ser humano, como justamente esos valores que ya están perdidos, ¿no? Ya solo importan los valores en cuanto den un resultado práctico, específicamente dinero. Pero ya no importa el valor humano en sí, ya no importa el sentido de la vida, muchísimas cosas que se han perdido en el mundo posmoderno por este nivel de vida que llevamos, este ritmo de vida que llevamos, de lo inmediato, de lo fluido, de lo que cambia, y de pronto la solidez, lo que te constituye como persona, pues se va perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nuestro cuerpo, como para identificarnos, nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, pero eso es muy triste porque es vaciarnos al nivel como más básico de existencia de un ser humano. O sea, lo básico entendido como la base, sí es la base, o sea, la sexualidad, como dice el psicoanálisis, como dicen muchas teorías, constituye, por ejemplo, la base de nuestra personalidad, es algo muy importante, pero sigue siendo únicamente la base, ¿no? No solo el psicoanálisis, por ejemplo, este estudio de los chakras, ¿no? Vemos que los dos primeros chakras son los que están dentro de esa cuestión más corpórea, más sexual, ¿no? ¿Y qué pasa con los de arriba, no? O sea, estamos sumamente volcados en los chakras de abajo en la sociedad y los de arriba ya no importan. Y esto es básicamente a lo que se refieren esotéricamente con la estrella invertida. La estrella invertida es cuando los chakras inferiores gobiernan a los chakras espirituales, gobiernan a la razón. ¿Qué es lo que estamos viendo? La seducción gobierna a la razón. La seducción es más importante que el convencimiento. El cuerpo es más importante que el contenido, que la persona que está detrás de ese cuerpo. Entonces, sí es importante la belleza, no digo que no, sí es importante el cuerpo, sí es importante la sexualidad, pero habría que cuestionarnos si vale la pena reducir al ser humano a ese punto, ¿no? Se van directamente al síntoma del problema. O sea, quiero que todos vean que soy bello, ¿no? Sin importar si lo soy o no, sin importar qué es la belleza, no me va a plantear qué es la belleza. El punto es que tenga el título belleza y ya. Es decir, obligar al otro, a los ojos del otro, a que me consideren a mí bello, ¿no? Y hacer protesta porque el otro me debe considerar bello, ¿no? En vez de plantearse, oye, y aparte de la belleza, ¿qué otras cosas son importantes en el ser humano, ¿no? En vez de cuestionarnos por qué la belleza debe importar tanto, queremos que todos nos vean bellos, ¿no? Queremos que todo sea considerado bello, hasta que la belleza pues ya no tenga ningún sentido porque todo va a ser bello. Entonces, más bien habría que hacer otro tipo de reflexión. Ese es mi punto de vista más o menos. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y todo esto que ayuda mucho al canal. Y los espero en los siguientes. Muchísimas gracias por estar aquí hasta el final.